Inconsciente y represión en Freud. En esta exposición voy a trabajar dos nociones centrales dentro del pensamiento freudiano, el inconsciente y la represión. Ambos conceptos no solo son fundamentales para comprender la teoría psicoanalítica, sino que se encuentran profundamente entrelazados. No hay inconsciente sin represión y no hay represión sin inconsciente. Freud sostiene que una gran parte de nuestra vida psíquica transcurre fuera del campo de la conciencia. Para poder explicar este fenómeno, formula la hipótesis de la represión como el mecanismo psíquico que mantiene determinados contenidos alejados de la conciencia, a pesar de su intensidad. Estos contenidos no desaparecen, siguen actuando desde el inconsciente y pueden manifestarse de manera indirecta. Entre los años 1911 y 1915, Freud profundiza y sistematiza estas ideas en distintos textos. Primero desde el análisis clínicos en el caso de Scheber y luego desde el plano más teórico y metapsicológico en los escritos La represión y lo inconsciente. El caso Scheber, 1911. En su escrito titulado Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, Freud analiza las memorias del juez Daniel Paul Scheber, quien había desarrollado un severo delirio paranoico. Freud no parte del discurso clínico habitual, sino que se vale del testimonio autobiográfico del propio Scheber para analizar la lógica de su delirio. Allí descubre que los contenidos delirantes no son sin sentido, sino que tienen una estructura. En el caso de Scheber, Freud identifica deseos reprimidos de carácter homosexual, dirigidos hacia la figura paterna. Al no acceder a la conciencia, estos deseos retoman en forma disfrazadas y deformadas a través de delirios de persecución. Freud afirma que el delirio es una reconstrucción que intenta sustituir lo que se ha reprimido. Esto muestra con claridad cómo opera la represión. Lo que la conciencia rechaza no desaparece, sino que retorna por otras vías. Por lo tanto, el caso de Scheber no solo confirma la existencia del inconsciente, sino que también pone en evidencia la fuerza dinámica de la represión, que no solo organiza la vida psíquica normal, sino también la patológica. La represión, 1915. En el texto La represión, Freud aborda este mecanismo de forma más sistemática. Define la represión como el proceso psíquico mediante el cual ciertas representaciones pulsionales, es decir, ideas ligadas a deseos instintivos, son expulsadas o mantenidas fuera del campo consciente, quedando conservadas en el inconsciente. Freud distingue los momentos importantes. Represión originaria es el rechazo inicial de una representación pulsional que nunca llega a hacerse consciente. Represión propiamente dicha se produce cuando una representación que sí llegó a la conciencia es posteriormente expulsada y enviada al inconsciente, por ser vivida como perturbada o inaceptable. Freud aclara que la represión no cancela la representación, la conserva en el inconsciente. Es decir, lo reprimido no se borra, sino que permanece activo, buscando continuamente vías indirectas de expresión. Esta actividad se evidencia en síntomas, sueños, lapsus, actos fallidos y otras formaciones del inconsciente. De este modo, Freud nos muestra que la represión no es un proceso aislado ni patológico en sí mismo, sino un mecanismo estructural de la vida psíquica, presente en todos los seres humanos. Lo inconsciente, 1915. En el texto Lo inconsciente, Freud avanza de la formulación teórica del aparato psíquico. Propone la primera tópica, es decir, una primera representación estructural de la mente dividida en tres sistemas: lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente. En el sistema inconsciente está formado por representaciones reprimidas. Se rige por el proceso primario caracterizado por condensación, desplazamiento, antemporalidad, ausencia de condición lógica, búsqueda inmediata de satisfacción. El preconsciente contiene contenidos que no están en la conciencia en el momento actual, pero que pueden acceder a ellas si superan la censura. El sistema consciente, por su parte, es el que recibe las percepciones del mundo exterior y también las provenientes del interior del aparato psíquico. Freud explica con claridad: lo reprimido es, para nosotros, lo esencialmente inconsciente. Esto quiere decir que el inconsciente no es simplemente lo no consciente, sino que se define por estar compuesto por aquello que fue reprimido. Lo inconsciente y la represión están estructuralmente ligados. La articulación entre inconsciente y represión a lo largo de estos desarrollos teóricos y clínicos queda claro que la represión es el mecanismo que da origen al inconsciente
y que garantiza su existencia. Sin represión no existiría el inconsciente, porque no habría contenido expulsado ni necesidad de mantenerlo fuera de la conciencia. Y a la vez, el inconsciente no es algo pasivo. Lo reprimido está siempre en tensión por retornar, por expresarse de alguna forma, aunque sea deformado. Este retorno de lo reprimido es lo que le da origen a muchos de los fenómenos que el psicoanálisis estudia. Los síntomas, los sueños, los olvidos, los actos fallidos y también las manifestaciones psicóticas. Por eso decirnos que la vida psíquica para Freud está atravesada por un conflicto permanente entre las exigencias pulsionales inconscientes y la censura impuesta por el yo y la conciencia. En conclusión, Freud analiza el caso Chevers para mostrar cómo la represión de ciertos deseos retorna en forma delirante, confirmando la existencia de un inconsciente dinámico. En 1915, con la represión y lo inconsciente, sistematiza estos conceptos desde una perspectiva teórica, brindando definiciones precisas sobre cómo se origina y se estructura por la vida psíquica. Ambos conceptos entonces se articulan de manera inseparables. La represión es el mecanismo que produce el inconsciente y el inconsciente es el lugar donde lo reprimido persiste, activo y en tensión. En definitiva, podemos afirmar que la noción de inconsciente y la teoría de represión constituyen en el núcleo central del psicoanálisis freudiano. Sin estos conceptos, ni la teoría ni la práctica clínica del psicoanálisis serían posibles. Esto sería todo y les doy muchas gracias por su atención.